Bienvenidos a una nueva edición de Pulso Televisión Mercado. En esta ocasión nos encontramos con Ramiro Moya, analista senior de estudios de Nevasa, para conversar sobre inversiones atractivas en el panorama local e internacional principalmente. ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias, Antonio, por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, partamos con que el IPSA ha estado bastante plano este año. Para la gente que quiere moverse un poco, ¿a dónde le conviene irse? Bueno, nosotros planteamos tres escenarios básicos que tienen distintas probabilidades de ocurrencia en el mercado internacional, por los cuales recomendamos moverse en determinados tipos de activos. O sea, los tres escenarios que vemos es un primer escenario de deflación o caída de precios con la probabilidad de un estancamiento económico a nivel mundial. Esta probabilidad no es mínima. En los últimos días han salido datos sobre Japón de deflación, por los cuales Japón intenta estimular la economía a través de política monetaria y fiscal. Incluso el último informe de octubre del Fondo Monetario Internacional, el World Economic Outlook, señala que la probabilidad de deflación en Europa no es despreciable, cercana al 25%. Por lo tanto, en ese escenario es conveniente, por ejemplo, invertir en bonos o estar en efectivo en cash. Si nosotros vemos lo que ha pasado en los últimos años, la demanda y este apetito por activos seguros, bonos, aún con las bajas tasas, vemos que los inversores están descontando que existe alguna probabilidad de este escenario de estancamiento con deflación. El segundo escenario es un escenario de estancamiento con inflación, por lo cual los inversores han buscado refugiarse en oro, en activos reales como propiedades. Y un tercer escenario, que podríamos decir el escenario bueno, para la situación actual, es un escenario de moderada inflación con actividad económica creciendo. Esto ha hecho que algunos inversores se estén volcando hacia las acciones y hacia buscar activos que rindan más con un mayor riesgo. Nuestras probabilidades, nosotros consideramos que la probabilidad de deflación con estancamiento es la menor de todas. Podríamos hablar quizás de un 15-20%, o la probabilidad en el escenario mundial, un escenario de inflación con estancamiento, digamos, donde deberíamos buscar refugio en el oro, es un escenario quizás que tenga otro 20% o 30% de probabilidad, y después estamos asignando una probabilidad más alta, quizás 40%, 50%, en el escenario de que la economía mundial esté en vías de recuperación. Y esto lo argumentamos en base a que hay indicadores en Estados Unidos que están mostrando que la actividad en los problemas fundamentales, que son el sector inmobiliario, ya muestra señales de recuperación, el sector mercado laboral, que también aún con tasa de crecimiento muy lenta, pero muestra signos positivos. El último dato de reducción de la tasa de desempleo en ese sentido se augura una recuperación lenta, pero que está en proceso en los Estados Unidos. Vemos una estabilización en Europa y vemos una reducción en el riesgo de aterrizaje forzoso, hard landing en China, que son los tres principales riesgos. Por lo tanto, nuestra recomendación es, hoy hay que estar atento más a moverse hacia activos de riesgo, acciones principalmente, y hay acciones en el mundo que hoy resultan atractivas. ¿Cuáles serían esas? Bueno, ¿cuáles están baratas? ¿Cuáles están baratas? Por ejemplo, dado cómo está el ciclo económico en los Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, el principal mercado de acciones del mundo, nosotros vemos que sectores más vinculados al ciclo económico hoy están subvaluados y pueden tener un repunte de acá a un año, siguiendo esta tendencia de recuperación a medida que las noticias buenas vayan superando las noticias malas en los Estados Unidos. Sectores, por ejemplo, como financiero, sector de materiales o sector de tecnología de la información, a pesar de los malos resultados del tercer trimestre, que los analistas están pronosticando que el tercer trimestre ya iba a ser un mal trimestre para las ganancias, pero que el cuarto iba a haber recuperación. Incluso en el 2013 se ven recuperaciones importantes pronosticadas por los analistas, a nuestro entender por ahí excesivas en algunos sectores, a 2 dígitos, los cuales auguran que las acciones en los Estados Unidos, sectores cíclicos, pueden ser atractivos. Lo mismo sucede con Europa en algunas bolsas. La bolsa alemana, por ejemplo, tiene una atractiva evaluación. Las bolsas, obviamente, de las periferias, aunque eso implica tomar mucho más riesgo, pero dado las medidas anunciadas por Mario Draghi en agosto de salir de alguna manera a sostener los precios de los bonos, por lo tanto a estabilizar la situación financiera en Europa, no vemos crecimiento importante en Europa, vemos más bien una estabilización financiera, pero eso debería aumentar el apetito por el riesgo.
Y ahora ya el próximo año, entrando al 2013, debiéramos ver entonces una recuperación del apetito por el riesgo, ahora que se van a empezar a ver todos estos planes de estímulo más reflejados, ¿verdad? Sí, en este sentido nosotros asignamos mayor probabilidad a que sí, de que el próximo año sea un buen año para la actividad económica, por lo tanto que haya una recuperación en el apetito por el riesgo. Hay otros riesgos adicionales, obviamente siempre está el riesgo de que Europa vuelva a tener una recaída o alguna instabilidad financiera, vuelva a recuperar, por ejemplo, la salida de algún país del euro. Vemos algún riesgo todavía en China y vemos riesgo todavía por la política monetaria que puede generar una rotación violenta, digamos, de los activos, la salida en masa desde los bonos hacia las acciones, lo cual pueden generar ciertos problemas en los mercados. Pero asignamos probabilidad, la mayor probabilidad, un escenario relativamente bueno, no exuberante, en la actividad económica y por lo tanto las bolsas de valores. Perfecto. De los países desarrollados. Debieran entonces empezar a arriesgarse un poco más, gradualmente vamos a ver ese cambio. Exactamente. Y ahora para los más conservadores, ¿cuáles serían la apuesta para la renta fija? Muy bien, en la renta fija lo que hay que tener presente es que si uno quiere reducir el riesgo, tiene que acostumbrarse para los próximos años a mantener o obtener un rendimiento muy bajo. Existe la posibilidad de poder mezclar dentro de renta fija alguna proporción de activos o renta fija segura, digamos bonos soberanos de los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, con alguna exposición mayor a los países, por ejemplo, emergentes en soberanos, en América Latina, en Asia e incluso con algún riesgo mayor en Europa. Y también resulta atractivo, por ejemplo, lo que son los bonos corporativos de alto rendimiento en los países emergentes. Me estoy refiriendo a América Latina, a empresas que brindan buen rendimiento, empresas que América Latina va a continuar creciendo, por lo tanto también vemos baja probabilidad de que haya problemas de repago de deuda o de default en determinados sectores de la economía dentro de América Latina, y también vemos probabilidad de obtener buenos rendimientos en otras partes de los países emergentes. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por tu comentario. No, gracias, Antonio, por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercados. Que tengan un muy buen fin de semana.